dinero prestado. Es decir, el Estado norteamericano es un Estado profundamente endeudado y la mayoría de los Estados europeos igualmente. Vamos a aclarar que dinero inorgánico es papel sin respaldo. Efectivamente, sí, el dinero es un símbolo de valor. Un billete por sí solo no vale nada. Vale lo que tiene, por ejemplo, un país como reservas en oro, en reservas internacionales y el poderío además productivo de ese país para generar valores. De lo cual el papel es un símbolo simplemente y todos lo aceptamos en la medida que tiene respaldo. Ese papel aumenta o disminuye su valor de acuerdo a cómo esté la economía, cómo esté operando la economía de los países que emiten ese dinero. Volviendo al tema. Sí. Ahora, la nueva crisis que se está presentando es una crisis de deuda. Recordemos el reciente debate en el Congreso norteamericano, donde por un lado los republicanos se oponían acremente a que se incrementaran los impuestos para los grandes millonarios norteamericanos. El presidente Obama pedía que se incrementaran los impuestos, pero los republicanos pedían que se redujera el gasto público. Pero, ¿qué se quería reducir? El gasto social. Ninguno de los dos habló nunca de reducir el descomunal, el monstruoso gasto militar que representa tener centenares de bases militares en el exterior y mantener miles y miles de tropas en distintas partes del mundo, bien en situación de guerra o bien en situación de amenaza de presión sobre los países. ¿En qué puede afectar esto las reservas venezolanas, ministro? En la medida en que cae el precio del dólar, en que esa moneda, ese símbolo de valor dólar, por el cual se constituyen gran parte de las reservas en el mundo, en la medida en que ese dólar se devalúa, pierde fuerza, pierde valor, igualmente se devalúan todos aquellos que tienen reservas en dólares. Pero el tercer aspecto ya lo mencionabas tú. Es decir, los países ya están siendo sometidos a atracos abiertos, vulgares, como acaba de ocurrir con Libia. Simplemente la atracaron, mano militar, y esto no es una imagen. Bueno, están atacándola militarmente, la atacan por todas las vías, y encima de eso, las reservas que tenía Libia, 200.000 millones de dólares en bancos norteamericanos y europeos, simplemente se los quitó. Es un atraco vulgar. ¿Qué otro nombre se le puede poner a ello? El argumento en ese caso de las potencias es que ese dinero no era de la familia Gaddafi, que no era el del país. Se está mintiendo entonces. Sí, pero entonces podrían hacerlo también, por ejemplo, con los fondos. O sea, podrían decir lo mismo sobre Venezuela, por ejemplo, que ese dinero es del presidente Chávez, aunque sea mentira. O con la corona saudí, por ejemplo, que tiene miles y miles y miles de millones de reservas que sí pertenecen a la corona. Lo que entendemos por lo que usted plantea, doctora, era que es que ese dinero en el exterior, ese oro en el exterior, perdón, está en riesgo. Corre el peligro de que sean sometidos a un atraco vulgar. Entonces Venezuela tiene importantes reservas en el exterior, las ha venido reestructurando, precisamente porque no es bueno tener todos los huevos en una sola canasta. ¿Qué ha pasado? Para que veamos un poco, aunque sea muy brevemente, algunos hechos históricos recientes. El 31 de diciembre de 1986, durante el gobierno de Lucinchi, se tomó la decisión de mandar toneladas de oro, concretamente, aquí tengo las cifras, más del 85% de las reservas de oro de Venezuela colocadas en el exterior. ¿Estaban aquí antes, doctora? Buena parte de ellas, no, ya una parte estaba, porque desde hace años se están colocando reservas de oro en distintos bancos en el exterior, principalmente en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea. Y ese año se sacó una gran cantidad, por lo que usted está planteando, con el gobierno del presidente Lucinchi. Recuerdo que eran más de 80 toneladas de oro. ¿Por qué se sacaron eso? Recuerdo, por cierto, que decían que era para certificarlo. Yo recuerdo, en aquel entonces Pablo Medina, cuando estábamos en la causa radical, cuando la causa era radical, planteó una acción, una protesta, que consistía en establecer una cadena humana en torno al Banco Central, para impedir que eso fuera exportado. Bueno, hubo un operativo militar descomunal, como si hubiese una movilización militar en el país, para precisamente evitar que alguien pudiese denunciar y protestar por aquel acto que se estaba haciendo sobre pretexto de certificar ese oro en el exterior. El caso es que entonces el grueso de las reservas de oro, el 85.3% exactamente, se colocaron en distintos bancos, principalmente en el Banco de Basilea, en Suiza, pero también en otros bancos.
en Inglaterra, por ejemplo. Concretamente, buena parte de esas toneladas de oro que salieron sobre pretexto de su certificación para Inglaterra. Entonces, ¿esto era ilegal, ministro? Era una decisión del presidente en todo caso. Así como me preguntabas al comienzo, si es ilegal traerla o llevarla, no, son actos soberanos del país. ¿Esto fue un hurto al país? ¿Usted cómo lo definiría? No, un movimiento, pero precisamente obedece a las grandes presiones que recibían esos gobiernos, a las cuales se entregaban para que aquellos que otorgaban créditos a Venezuela bien costosos, en aquel entonces recordemos los altísimos niveles de endeudamiento y la crisis que provocó en Venezuela el peso del pago de la deuda, que llegó muy por encima del 80% del Producto Interno en Venezuela. Entonces, era básicamente para poder respaldar esos procesos de endeudamiento. Con el Fondo Monetario Internacional, en particular, con los distintos prestamistas internacionales. Bueno, ¿cuál ha sido la decisión que se ha tomado? En primer lugar, diversificar esa deuda. Digamos muy brevemente que las reservas internacionales están compuestas por lo que se llaman reservas operativas y reservas no operativas. Las operativas es dinero líquido, es decir, que es lo que tienes en el bolsillo. Tienes que pagar billete sobre billete, si lo decimos tan coloquial. Lo tienes disponible para pagar. Las no operativas tienen otras características, en este caso el oro, por ejemplo, o otros instrumentos como los derechos especiales de giro, etcétera. Bueno, por otro lado, no solamente se tiene el oro, sino fundamentalmente los dólares. Las reservas están constituidas fundamentalmente, las líquidas, por dólares, euros y libras esterlinas. Sí. Y están distribuidas entre Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra principalmente. En este momento. Ahora, cuando tú ves situaciones, si tú ves que están atracando a tu vecino, que lo están asaltando, que lo están robando, porque está expuesto, ¿mantendrías el dinero a sabiendas de que todo el mundo sabe que tienes ese dinero en tu casa? Muévelo, o en casa del vecino, muévelo. Es lo prudente. Ahora, ¿se va a traer la reserva o una parte de ella no operativa? Es decir, ¿se van a traer los lingotes de oro? Mire, realmente yo no tengo los detalles de la información porque son decisiones que toma el Banco Central, ¿no? Y realmente no sería aventurado de mi parte decirlo, porque son decisiones que se toman a ese nivel. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que es un acto legítimo, soberano, incuestionable desde cualquier punto de vista y además necesario. Mira lo que dicen los ministros de Economía y Finanzas que se acaban de reunir el 12 de este mes en Buenos Aires. La reunión de la UNASUR. Sí. Dice, entre los acuerdos que aprobó el Consejo de Economía y Finanzas de UNASUR, 12 países. Trabajar para viabilizar medidas de cooperación técnica en lo atinente al manejo y movilización de las reservas internacionales. Incluso discutieron la creación de un fondo de reservas propio. Hay que decir que las reservas en total de los 12 países representan alrededor de 500.000 millones de dólares. ¿Y dónde están en este momento esas reservas? Igualmente están en el exterior. Igual que Venezuela, los otros países que constituyen la UNASUR tienen sus reservas en Estados Unidos y Europa. Yo no conozco exactamente ahorita la composición de cuánto tienen fuera, cuánto tienen dentro, cuánto tienen en oro, cuánto tienen en otros papeles, pero lo cierto es que el grueso de las reservas de nuestro continente están o en Estados Unidos o en Europa, respaldando las economías de esos países en lugar de respaldar las nuestras. Entonces la idea que propuso el presidente Hugo Chávez en varias oportunidades, creemos nosotros un fondo de reservas colocando parte de nuestras reservas en ese fondo que sirven incluso para el propio desarrollo. Esta decisión de repatriar estos lingotes, o repatriar esta parte de las reservas internacionales venezolanas, ¿es para viabilizar esta decisión, ministro? Mira, estos mismos consejos de ministros aconsejan aplicar medidas macroprudenciales. Una medida macroprudencial es mover tus reservas a buen resguardo. En el caso del oro, tráetelo. Y si lo hacen me parece absolutamente correcto. O sea que Venezuela está atendiendo también un dictamen, una resolución de la reunión de la UNASUR. Sí, son recomendaciones, ¿no? Una recomendación de tener las reservas. Que toma el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de UNASUR, que por cierto va avanzando con muy buen pie. Volviendo al tema entonces. Ese fondo de la UNASUR, doctor Rodríguez Araque, ¿va a estar localizado donde no se ha definido todavía? No, está en discusión. Existe el FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reserva, que funciona en Bogotá, tiene su sede en Bogotá.
Existen bancos también, como la Corporación Andina de Fomento. Se acordó la creación del Banco del Sur, que promovió durante mucho tiempo, yo participé directamente en esas negociaciones. Se está esperando la aprobación de los parlamentos, para que basta con tres países aprueben sus parlamentos la creación del banco y el banco comienza a funcionar de inmediato. Entonces, también fue una recomendación que se invitara a otros países a participar en el banco, ¿no? ¿Otros países de la UNASUR van a mover sus reservas, ministro, que usted tenga conocimiento? Es probable, porque ¿se hará público posteriormente? Es probable, no me atrevo a afirmarlo, por supuesto, son decisiones soberanas de cada país, pero digo que es probable ante la situación que se tiene y dadas las recomendaciones que hace el propio Consejo de Ministros de UNASUR. Pero cuando usted le da atraco, prácticamente coloca a las potencias como vulgares ladrones. Atacadores vulgares. Estados Unidos, sí, países europeos, es que ladrones. Ya perdieron toda vergüenza, toda simulación. Simplemente le quitan el dinero y con ese dinero financian a los mercenarios que tienen allá en Libia, y ellos para no arriesgar allá su gente, porque ya hay que hacer este comentario, ya Estados Unidos no se puede dar el lujo de tener 50.000 muertos y decenas de miles de lisiados como los tuvo en la guerra de Vietnam y como salió trasquilado también anteriormente en la guerra de Corea. Y cada vez más el pueblo norteamericano siente que los sacrificios que se imponen allí, la reducción de todo el gasto social, es para financiar invasiones, ataques a decenas de miles de millas de distancia de cualquier pueblo norteamericano, y a donde van precisamente los sectores más pobres de la población norteamericana. Eso provoca una resistencia interna. Entonces, ya comienzan a haber protestas entre los propios Estados Unidos y en la propia Europa, porque en tanto que padecen cada vez más agudos problemas sociales, desempleo, declinación de la economía, pues estos estados están gastando miles de millones de dólares en atacar a otros países. Eso, por cierto, eso es otro tema, ¿no?, muy importante, que es el petróleo. El petróleo libio en este caso, así como fue ayer el petróleo de Irak y como puede ser mañana el petróleo venezolano.